¿Te has fijado cómo algunas personas entran en un ambiente y, sin decir una palabra, atraen todas las miradas? No se trata de belleza, estatus o fama. Es otra cosa, algo más sutil. Un tipo de presencia que no necesita gritar para ser notada. Un silencio que no es vacío, es densidad. Vivimos en un tiempo en el que todos quieren ser oídos, vistos, validados. Pero el verdadero magnetismo no nace del ruido, nace de la quietud, de esa serenidad firme de quien no necesita explicarse para existir. El silencio, cuando proviene de un espíritu fuerte y centrado, se vuelve más elocuente que 1000 discursos. Ser atractivo en silencio no es un truco, es una forma de estar en el mundo. Es saber quién eres, sin necesidad de probarlo. Es dominar el arte de no reaccionar, de observar con profundidad, de caminar con propósito. Es volverte un enigma en medio de la histeria de las apariencias y el estoicismo. Esa filosofía antigua y poderosa guarda los secretos para cultivar ese tipo raro de presencia. Atractiva no por lo que exhibe, sino por lo que emana. Un magnetismo que nace de la claridad interna, del autocontrol, de la fuerza invisible de quien ya venció sus guerras por dentro. En este video vamos a explorar 7 lecciones del estoicismo que revelan cómo ser irresistiblemente magnético, sin necesidad de decir una palabra. Pero antes de empezar, baja a los comentarios y escribe: hoy empiezo a construirme, no a distraerme. Esa frase no es un adorno, es el punto de partida. Porque el silencio que transforma el mundo comienza dentro de ti. Número 1. La presencia de quien ya no reacciona. Existe un tipo de silencio que pesa más que el sonido. Un silencio que carga autoridad, no arrogancia. Presencia, no performance. Y quien lo cultiva no lo hace para ser notado, sino porque aprendió en carne viva que reaccionar a todo es entregar tu paz en bandeja a un mundo que no sabe qué hacer con ella. Has observado cómo el ruido domina la mayoría de los espacios. Todos tienen una opinión, un juicio, un consejo no solicitado. Pero casi nadie tiene tiempo para escuchar. Casi nadie tiene la disciplina de observar sin invadir, de existir sin ocupar al otro. La belleza del silencio estoico comienza cuando entendemos que nuestra reacción es el eslabón entre el mundo y nuestro sufrimiento. Si rompes ese eslabón, te vuelves libre. Si alguien te provoca y no reaccionas, ese alguien pierde el control. Si algo sale de lo previsto y permaneces sereno, es como si le quitaras a la situación su poder de herirte. Pero calma, esto no es pasividad, es fuerza. La fuerza de quien ya no se arrastra por las emociones de los demás. El que reacciona todo el tiempo es un títere movido por hilos invisibles. La mirada ajena, la crítica inesperada, la aprobación que nunca llega. Pero quien elige el silencio como respuesta no es indiferente, es selectivo. No desperdicia su alma en cualquier conflicto. Imagina una brasa encendida. Cualquier soplo descuidado puede apagarla o convertirla en incendio. El silencio es esa cúpula que protege el fuego interno. Es lo que mantiene viva la llama de la lucidez cuando el mundo arde en gritos. Marco Aurelio escribía para sí mismo, no para impresionar a nadie. Sus meditaciones eran un refugio, un espejo, un campo de entrenamiento interno. Allí se recordaba cada día que la verdadera batalla nunca fue contra los bárbaros, sino contra su propia impaciencia, contra el impulso de responder, de justificarse, de vencer a gritos. Él lo sabía, reaccionar era perder el centro. Y en el estoicismo, todo empieza y termina ahí, en el centro. Pero ¿cómo cultivar ese silencio que es presencia y no omisión? Empieza por la respiración. Sí, algo simple. Respirar antes de responder. Respirar antes de juzgar. Respirar antes de defenderte. Porque esa pausa es el intervalo donde recuperas el dominio sobre ti. Es ahí donde el impulso pierde fuerza, donde el orgullo se ablanda, donde la claridad encuentra espacio para hablar. Luego viene la mirada. El estoico observa, ve más que los hechos, ve el escenario, ve el porqué detrás del comportamiento ajeno. Y más importante,
Ve lo que esa situación está revelando sobre sí mismo. Es en esa mirada lúcida donde elige, ¿vale la pena entrar en esto? ¿Esto me acerca a mi integridad o me aleja? El silencio también está en el cuerpo, en la forma de caminar, de sentarse, de ocupar el ambiente. Quien vive en coherencia no necesita convencer a nadie. Su postura ya habla, su energía ya emana aquello que muchos intentan declarar a gritos. Hay algo irresistible en quien no necesita probarse, en quien sonríe con los ojos pero no suplica atención, en quien camina despacio porque sabe que no llega tarde a nada, y claro, el silencio habita las elecciones. Dice no sin herir, se retira sin drama, no responde mensajes cuando el alma está cansada, no participa en discusiones donde nadie escucha. El silencio verdadero no es ausencia de sonido, es presencia de criterio. En un mundo donde todos quieren ser oídos, quien escucha es rey. En un tiempo en que todos reaccionan, quien elige el silencio es un misterio, y los misterios siempre atraen. Ser atractivo en silencio es vivir de tal forma que tu ausencia también hable. Es estar tan centrado, tan selectivo, tan entero, que las personas perciben algo diferente a tu lado. No pueden explicarlo, pero lo sienten. Y en ese espacio sin palabras nace el respeto. Y con él, la verdadera admiración. Ese es el poder de quien ya no necesita ganar la discusión, porque ya se ha vencido a sí mismo. Número 2. El magnetismo de quien ya se dominó la autoconfianza silenciosa. Es una de las formas más raras y potentes de atracción. No se exhibe, no se impone, simplemente está ahí, firme como una roca en medio de la corriente. Es la energía tranquila de quien ya enfrentó sus abismos y no necesita la aprobación ajena para existir. El tipo de presencia que no se construye de la noche a la mañana, sino en el trabajo solitario de quien aprende, a cada tropiezo, a levantarse más lúcido. Séneca en sus cartas nos advertía, el verdadero poder no está en lo que controlamos afuera, sino en lo que logramos dominar por dentro. Y no hay dominio más difícil que el de las emociones que nos arrastran. La rabia que grita antes de pensar, la carencia que nos hace correr detrás, el orgullo herido que no soporta ser ignorado. La persona que se domina transforma su silencio en magnetismo. No grita por atención, porque ya es suficiente en su propia compañía. No implora afecto, porque ya aprendió a nutrirse. Y esa autonomía, aunque casi invisible, se percibe como un perfume en el aire. La gente se acerca sin entender exactamente por qué, y muchas veces ni ella misma comprende el poder que emana. Pero ¿cómo nace esa fuerza? En las batallas internas que nadie ve. En ese momento en que querías responder un mensaje tóxico, pero elegiste el silencio. El día en que sentiste envidia, pero no permitiste que guiara tus actos. En aquella discusión que podría haberte hecho perder la cabeza, pero te retiraste. Cada vez que te vences a ti mismo, algo se fortalece adentro. Y eso es lo que brilla por fuera, aunque no digas nada. La autoconfianza verdadera no es una performance. Es el resultado de 1000 decisiones conscientes tomadas en la oscuridad. Es el silencio de quien ya perdió, ya se frustró, ya sintió vergüenza, pero no se definió por ello. Quien se conoce profundamente se vuelve inmune al elogio y a la crítica, porque ya miró de cerca su sombra y ya no le teme. En un mundo donde todos exhiben sus logros y esconden sus caídas, quien se domina en silencio brilla con una luz distinta. No necesita fingir estabilidad, es estable. No necesita parecer interesante, es interesado. Su foco no está en mostrarse, sino en desarrollarse. Y por eso, paradójicamente, todos quieren estar cerca. Imagina a alguien que sabe dónde pisa, que no se tambalea por miradas torcidas, que no cambia de rumbo por comentarios ácidos. Esa persona puede entrar en cualquier lugar con sencillez y aún así ser recordada, porque es una presencia, no una performance. Y la presencia no se enseña, se construye con paciencia, con disciplina y sobre todo con silencio. Esta lección no es fácil. Exige trabajo interno, autoobservación, coraje para mirar los propios impulsos con honestidad.
pero es esa travesía, silenciosa e íntima, la que te hace brillar sin necesitar escenario. Porque el magnetismo de quien ya se dominó es el reflejo de un alma en paz, y esa paz es irresistible. Número 3. La elegancia de quien no se explica. Hay una belleza silenciosa en quien no se justifica, en quien no corre para ser entendido, ni se apresura para corregir interpretaciones ajenas. Es como una montaña. No grita su grandeza, pero está ahí, inmensa, innegable, incluso cuando nadie mira. El mundo moderno, al contrario, nos condiciona a mostrar, probar, explicar. Pero hay algo profundamente elegante y magnético en quienes simplemente viven y dejan que sus acciones hablen por ellos. Epicteto, que nació esclavo y se convirtió en uno de los grandes maestros del estoicismo, sabía lo que era vivir bajo ojos juzgadores. Y fue justamente por haber conocido la humillación que comprendió el valor de la autonomía interior. Para él, la verdadera libertad comienza cuando dejas de moldear tu vida para ser comprendido y empiezas a moldearla para ser coherente con tus principios. Piensa en todas las veces que intentaste explicarte ante alguien que ya había decidido no escucharte. En todos los intentos de justificar tus elecciones, tu silencio, tus cambios. ¿Y cuánto te drenó? ¿Cuánto te alejó de ti? Existe un tipo de cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma, y nace del intento constante de ser aceptado por quienes no tienen profundidad para verte. Pero el estoico no vive para ser interpretado, vive para ser íntegro. Y la integridad muchas veces exige silencio. No un silencio de miedo o sumisión, sino un silencio firme, denso, elegido. El silencio de quien sabe que sus elecciones son semillas y que los frutos llegarán con el tiempo. Explicarse es, a menudo, intentar apurar la cosecha de algo que aún está germinando. La elegancia de quien no se explica está en la mirada. No se pierden defensas. No se apresura a agradar. Hay algo noble en quien camina hacia su verdad, incluso cuando todos miran de reojo. Algo poderoso en quien dice no sin hostilidad y se aleja sin resentimiento. Este tipo de persona no necesita alzar la voz para ser oída. Su presencia lleva una vibración que habla por ella, pero ese estado no se alcanza automáticamente. Se construye en la soledad, en la reflexión, en las elecciones silenciosas. Es fruto de autoconocimiento y de un coraje raro, el de no ser popular. Porque, seamos sinceros, vivimos rodeados de estímulos que empujan al escenario, al aplauso, a la performance. Nadar contra esa corriente exige una fuerza que pocos cultivan. El estoico, sin embargo, elige el bastidor. Sabe que su mayor audiencia es su propia conciencia. No escribe para aplausos, sino para claridad. No vive para agradar, sino para honrar lo que considera correcto. Eso puede hacer que muchos no lo entiendan. Y está bien, el respeto verdadero no nace de la explicación, sino de la coherencia repetida. Con el tiempo, hasta el más escéptico se inclina ante quien permanece firme. Hay un momento en la vida en que te das cuenta, no todos merecen tu explicación. Porque explicarte es, en cierto modo, entregar una parte de ti, y no todos tienen la madurez para cuidar lo que entregas. El silencio, entonces, se vuelve una forma de protección y también de poder. Te mantiene entero, mientras el mundo intenta diluirte en expectativas. Y aquí está el secreto más hermoso de esta lección. Lo que es silencioso tiende a durar. El ruido es fácil, llama la atención rápido pero se disipa. La presencia verdadera es como un perfume de esencia rara, solo la percibes cuando prestas atención. Y una vez sentida, jamás se olvida. La elegancia de quien no se explica no es orgullo, es amor propio. Es la decisión consciente de no desperdiciar energía con quien no tiene disposición para comprender. Es confiar en que quien necesite entender, entenderá. Y que, al final, no es la explicación lo que convence, es la constancia. Número 4. El silencio de quien no necesita ser aprobado. Hay una paz que no puede enseñarse, solo conquistarse.
Nace en el instante en que decides no vivir más como marioneta de la expectativa ajena. Y crece, silenciosa, cada vez que dices no sin culpa, te retiras sin ruido, caminas sin audiencia. Ese tipo de paz no hace ruido, pero tiene peso. Se impone por la serenidad de quien ya no necesita probar nada. Vivimos en un mundo que nos entrena para agradar. Desde temprano aprendemos que ser aceptado es más importante que ser honesto. Nos moldean para encajar, pertenecer, convencer. Y ese esfuerzo constante, invisible, nos enferma en silencio. Pocos lo notan, pero la búsqueda desenfrenada de aprobación externa es una forma sutil de agotamiento. Un cansancio existencial que corroe por dentro. La persona que se vuelve atractiva en silencio es la que dio un paso más allá, rompió el pacto con esa dependencia. No necesita la validación de afuera para sentirse entera. No vive esperando ser comprendida, ni gasta energía intentando parecer algo que no es. Su energía es otra. No viene de la reacción, viene de la intención. No se construye en función de los otros, sino a pesar de los otros. Ese tipo de persona no carga un semblante de superioridad, sino una serenidad que desarma. No habla más alto, no intenta ganar a gritos. Su firmeza proviene de que no está en disputa, y eso es profundamente magnético. Porque en un tiempo en que todos corren tras pertenencia, quien no corre despierta curiosidad. Quien está bien solo atrae. Quien no implora atención recibe. Pero esa libertad tiene un precio. Y el precio es el desconcierto de no ser entendido, de ser cuestionado, de ser visto como extraño, arrogante, distante, porque el mundo resiste a quien elige la propia ruta. Y a veces intentará tirarte de vuelta con críticas, burlas, silencios. Probará tu convicción. Ahí entra el silencio. No como cobardía, sino como escudo. Un escudo invisible que preserva tu energía y mantiene tu ruta limpia. El silencio es la respuesta de quien sabe que el tiempo aclarará lo que las palabras no pueden. Es el espacio donde cultivas tu fuerza, en lugar de desperdiciarla con explicaciones que nadie pidió realmente para entender. Quien aprendió a vivir sin necesitar ser aprobado, se vuelve extremadamente selectivo. No por orgullo, sino por economía emocional. No se mete en debates estériles, no intenta convencer a quien no quiere escuchar. Sabe que el respeto verdadero no nace de la argumentación, nace de la coherencia, de la repetición silenciosa de quien es, incluso cuando nadie mira. Y esa repetición es la que da forma a su presencia. La persona que actúa con coherencia en silencio construye una imagen que no necesita marketing. Sientes su fuerza en la mirada, en la calma con que camina, en la firmeza con que dice no. No se explica porque ya se encontró. No se defiende porque ya se perdonó. No se promueve porque ya se acepta. Esa es la base del magnetismo estoico. La capacidad de ser entero por dentro, incluso cuando incompleto por fuera. De estar centrado incluso en el caos, de ser fiel a sí mismo, aunque todos alrededor esperen lo contrario. La presencia de quien vive así es casi una provocación para quien todavía depende del aplauso. Pero también es una invitación silenciosa. Tú también puedes llegar aquí. Ese tipo de presencia no se enseña en cursos, no se hereda genéticamente, no depende de belleza ni talento. Se escupe. Día tras día, elección tras elección, renuncia tras renuncia. Y cada una de esas decisiones silenciosas es una piedra fundamental en el templo de la verdadera libertad. Al final, vivir sin buscar aprobación no significa ignorar a los demás. Significa priorizar la propia conciencia. Significa entender que ser fiel a sí mismo es el único camino donde el amor propio y la dignidad pueden caminar juntos. Y ese camino siempre es silencioso, pero nunca solitario. Porque cuando pasas a habitar tu propio centro, el mundo deja de ser un campo de batalla y se convierte solo en telón de fondo para tu presencia. Número 5. La solidez de quien no se explica. Existe una fuerza silenciosa en quien no se apresura para ser comprendido.
Un tipo de confianza que no necesita voz alta ni justificaciones. Simplemente está entera, serena, imperturbable. Y quizá este sea uno de los mayores contrastes de la vida moderna. Mientras el mundo grita por atención, hay quienes crecen en silencio, sin pedir permiso, sin necesitar aplausos. Ser atractivo en silencio es también ser selectivo con las palabras. Saber que no todo necesita ser dicho, que no toda verdad necesita ser explicada, que hay profundidades que solo quien bucea por cuenta propia será capaz de entender. Y esto no es orgullo ni frialdad, es madurez. Es elegir el peso del propio silencio en lugar de la ligereza aparente de las explicaciones vacías. Vivimos en un tiempo donde todo necesita subtítulo. Sentimiento, acción, elección, ausencia. Es como si el valor de las cosas estuviera más que nunca condicionado a su capacidad de ser entendido, validado, aceptado. Pero quien se posiciona en silencio, firme, discreto, consciente, rompe ese paradigma. No vive a la espera de traducción, vive en estado de verdad. Y eso desestabiliza porque el impulso de justificarse está profundamente enraizado en quien aún necesita probar su valor, en quien teme ser malinterpretado. Pero la persona que alcanza la solidez estoica sabe: explicarse demasiado es, muchas veces, renunciar a sí. Y no todos merecen ese acceso. No todos tienen escucha para la profundidad que llevas. Quien camina con esa claridad se vuelve, naturalmente, más magnético. Porque no responde con ansiedad, no rebate con prisa, no implora aceptación. Hay algo casi místico en observar a alguien que, incluso ante la crítica, no se tambalea. Que elige el silencio, no por huida, sino por discernimiento, que entiende que hay conflictos que solo existen cuando aceptas entrar en ellos. Y esto no es indiferencia, es inteligencia emocional. El silencio, cuando está bien posicionado, comunica más que 1000 palabras. No es ausencia de respuesta, es la respuesta más poderosa que puede ofrecerse cuando todo alrededor está en desorden. Porque protege, observa, sostiene y sobre todo no compromete tu integridad para agradar la expectativa ajena. La persona que no se explica actúa alineada con sus principios y justamente por eso no siente urgencia de convencer. Sus gestos tienen coherencia, su postura, consistencia. Quien observa lo siente y eso genera respeto. Porque nada es más respetable que alguien que vive en paz con sus elecciones, aunque no gusten. Esa solidez se construye, ladrillo a ladrillo, día tras día, en los pequeños gestos no aplaudidos, en las decisiones silenciosas tomadas cuando nadie está mirando. Es en esos momentos donde se define el carácter, y con él el aura de quien no necesita explicarse, porque vive con tal autenticidad que el tiempo por sí solo se encarga de mostrar lo necesario. Hay una belleza austera en ello, una nobleza que no necesita título, que se muestra en la mirada, en el silencio cómodo, en la calma ante el caos. Esa presencia no exige atención, pero la recibe. No implora reconocimiento, pero lo inspira, porque proviene de un lugar a donde pocos se atreven a ir, el núcleo de la propia verdad. Quien conquista esta forma de existir, conquista también el derecho a no explicarse. Y ese derecho, cuando se ejerce con serenidad e integridad, se vuelve una de las formas más poderosas de presencia. Una presencia que no necesita anunciarse, porque se impone. Número 6. El encanto de quien sabe. Guardar silencio cuando tiene razón. No hay prueba más sutil de fuerza interior que elegir el silencio cuando se tiene razón. La mayoría, ante la certeza, corre a la palabra, como quien se aferra a una medalla, ansioso por reconocimiento. Pero hay algo casi sagrado en no decir nada, en resistir la necesidad de probar, de exhibir, de ganar. El verdadero estoico sabe: hay victorias que cuando se dicen se pierden, se disuelven en la vanidad del momento. Pero aquellas que se guardan, vividas solo por dentro, se transforman en presencia. Y esa presencia no necesita alzar la voz, se impone por lo que carga.
por lo que ya atravesó en silencio. Imagina a alguien acusado injustamente. Imagina palabras afiladas viniendo hacia él como lanzas. Ahora imagina a esa persona escuchándolo todo en silencio, sin burla, sin rabia, sin prisa por corregir. Porque sabe que la verdad, cuando se vive con constancia, se sostiene sola. No necesita defensa, necesita tiempo. Esa es la elegancia estoica, firmeza sin alarde, convicción sin arrogancia. Quien vive así no se esconde. Ahorra su energía para lo que realmente importa. Guarda su alma de contaminaciones innecesarias, porque cada vez que nos explicamos donde no hay escucha, gastamos algo precioso. Y los estoicos valoraban profundamente esa economía emocional. Hierón de Éfeso, recordado por su precisión casi quirúrgica en las palabras, enseñaba que el verdadero sabio habla menos porque comprende más. Cuando hay claridad por dentro, la urgencia por fuera desaparece. No se trata de omisión, sino de una conciencia tan firme que el impulso de reaccionar cede lugar a la observación. Guardar silencio cuando se tiene razón es una declaración de libertad. Es decir, sin palabras, no soy rehén de lo que piensas. No necesito tu permiso para saber lo que sé. Y esa postura, aunque al principio cause extrañeza, con el tiempo se vuelve admirable, porque revela una estabilidad rara en un mundo donde todos intentan explicarse todo el tiempo. Pero ese tipo de silencio no se aprende en un libro. Nace de la fricción, del malestar, del conflicto interno entre lo que quieres decir y lo que eliges preservar. Y cada vez que vences ese impulso, algo se fortalece en ti, una raíz, una base, un centro. Esa raíz te sostiene cuando el mundo gira, cuando llega la injusticia, cuando las voces alrededor se inflaman. Te da la serenidad de quien no necesita la última palabra, porque ya entendiste que muchas veces la última palabra es la más vacía, y que la verdad, cuando es real, no necesita subtítulo. La persona que carga esa madurez sabe discernir. ¿Esta batalla me eleva o solo alimenta mi ego? Y ante la duda, elige el silencio, porque entiende que la dignidad no se negocia por una razón momentánea, que a veces callar es preservar lo sagrado. Y lo sagrado, en el estoicismo, es siempre lo que nos devuelve a nosotros mismos. Ese silencio fascina, no el de la omisión, sino el de la integridad, el de quien habla con la vida, el de quien elige no defenderse porque ya ha vivido lo suficiente como para saber que todo se revela, tarde o temprano, y que la verdad no necesita micrófono, necesita constancia. Ese tipo de persona puede ser desacreditada al inicio, mal comprendida, cuestionada, pero sigue, sin prisa, sin audiencia, sin ansiedad. Y un día quienes dudaron regresan, no por arrepentimiento, sino porque el tiempo les enseñó. Y encuentran ahí a alguien que nunca necesitó gritar para ser oído. Eso es ser estoico. Eso es ser imbatible, en silencio. Número 7. El misterio de quien no compite con nadie. No existe aura más magnética que la de alguien que no está compitiendo, que entra en cualquier ambiente con tranquilidad, no para ser más, sino para ser entero, que no mide su relevancia por la reacción de los otros, que no necesita compararse para posicionarse. Esa persona tiene algo que no se aprende con elogios ni se compra con estatus. Tiene lo que solo el silencio interior puede construir: identidad. La ausencia de competencia es casi un escándalo en tiempos como los nuestros, donde todos corren, muestran, intentan probar algún valor. Te das cuenta, hay prisa, una desesperación en la mirada de muchos, una ansiedad sutil que dice: mira lo que logré, mira cuánto sé, mira lo bien que estoy. Pero el silencio de quien no compite habla más alto que cualquier exhibición, porque dice: yo no estoy en ese juego, y no estar en ese juego no significa desistir ni ser pasivo. Significa cambiar de liga. Entender que tu único parámetro real eres tú mismo. La versión de ayer. La versión de cuando aún reaccionabas a todo. La versión de cuando necesitabas vencer a alguien para sentir que eras alguien.
Arriano, discípulo directo de Epicteto, no buscaba ser más sabio que los demás. Buscaba ser más sabio consigo. Comprendió que la verdadera grandeza está en caminar con firmeza en silencio, incluso cuando el mundo espera espectáculo. Y más aún, entendió que no reaccionar a la provocación es una de las mayores expresiones de fuerza. Porque es fácil ser grandioso cuando todos aplauden. Difícil es ser grandioso en la oscuridad. Sin testigos, sin medallas, sin rival. Cuando dejas de competir, algo empieza a cambiar en tus relaciones. Escuchas mejor, acoges con más profundidad, te alegras sin envidia. Porque el éxito del otro no te disminuye. Simplemente no se trata de ti. Y esa libertad emocional te convierte en un espacio seguro, en alguien que no necesita disputar atención ni medir afectos. ¿Te has fijado lo raro que es encontrar a alguien así? Que no te interrumpe, que no intenta contar una historia mejor que la tuya, que no necesita hacerte sentir pequeño para sentirse más grande. Esa persona, cuando habla, no quiere convencer, quiere compartir. Cuando elogia no es estratégico, es sincero. Cuando calla es por respeto, no por desprecio, y esa presencia es profundamente encantadora. Porque no hay nada más raro que sentirse libre junto a alguien. Libre para ser vulnerable. Libre para no saber, libre para existir sin necesitar ganar. Cuando encuentras una presencia así, sientes, es un ser humano que ya resolvió sus guerras internas. O al menos las está resolviendo. Y eso basta para generar respeto. Pero no te engañes, llegar ahí exige una humildad que solo nace después de la caída, después de frustrarse con la propia vanidad, después de notar que, aún venciendo, te sientes vacío. Porque no es la victoria lo que alimenta, es el camino. Y el camino, cuando se recorre en silencio, vale más que cualquier aplauso. La persona que no compite no necesita ser vista, pero siempre lo es. Porque su ausencia de esfuerzo por destacarse ya la diferencia. No habla todo el tiempo de sí, no intenta probarse, y eso genera un magnetismo difícil de explicar. Es como si perteneciera a otro tiempo, un tiempo en el que el valor se medía por la coherencia y no por la apariencia. Y quizás, en el fondo, todos sepamos reconocer ese tipo de grandeza. Porque calma, no nos empuja al abismo de la comparación, nos invita a la autenticidad. No exige, inspira. Inspira justamente porque no compite, porque le basta. Ese es el secreto del encanto estoico. La quietud de quien ya entendió que no hay a quien vencer, solo hay a uno mismo por comprender. Número 8. El silencio de quien no necesita. Ser visto has entrado alguna vez en un lugar y percibido una presencia sin ruido. Alguien que no dijo nada, no exhibió nada, pero aún así no pudiste ignorarlo. Esa persona no buscaba atención y quizá por eso mismo la recibía. Hay algo profundamente magnético en quienes no necesitan ser vistos para existir, que no viven bajo el yugo de la mirada ajena, que no construyen su identidad como vitrina, sino como raíz. Esa libertad no es común, es de hecho la más rara, porque nos enseñaron a mostrarnos desde temprano, a conquistar aceptación mediante la performance, a recibir cariño como recompensa por buen comportamiento, buenas notas, buenos resultados. Toda la estructura de nuestra autoestima se erigió durante mucho tiempo sobre la expectativa del otro. Y entonces crecemos cargando esta prisión invisible, tener que ser alguien delante de alguien, pero unos pocos, muy pocos, deciden salir de esa rueda. Deciden que ya no quieren construir para parecer, sino para ser. Que ya no necesitan publicar para validar, que ya no dependen del reflejo para saber quiénes son. Y cuando hacen eso, se vuelven libres, no libres de todo, pero de algo muy específico, la necesidad de impresionar Cleantes, que asumió el liderazgo del estoicismo tras Zenón, comprendió este valor esencial de la discreción. La verdadera libertad es vivir como si nadie estuviera observando. Esta frase parece simple, casi suave, pero detrás de ella hay un abismo. Porque solo puede vivir sin audiencia quien ya hizo las paces con su propio silencio.
Y el silencio de quien no necesita ser visto es un tipo de presencia aparte. No es ausencia, es profundidad. No es invisibilidad, es intención. Es la elección de no mostrarse por completo, de preservar el misterio, de guardar para sí lo que aún está en gestación, de vivir como una semilla, enterrada, sí, pero viva, lista para crecer lejos de ojos impacientes. Esa persona habla poco de sí, y cuando habla, hay pausa, hay tiempo entre frases, hay espacio para escuchar. No interrumpe para encajar una historia mejor. No convierte cada conversación en un escenario. Escucha de verdad, no porque no tenga que decir, sino porque sabe el valor del silencio, porque entiende que la presencia no se mide por volumen, sino por densidad emocional, y eso genera un respeto raro. No el respeto forzado, que viene de cargos o títulos, sino el respeto espontáneo, que nace cuando sentimos que estamos frente a alguien que no nos necesita para ser entero, que no está ahí para agradar ni para competir. Está ahí porque quiere, no porque necesita. Vivir así exige coraje, porque muchas veces serás malinterpretado, llamado frío, distante, desinteresado. En un mundo donde el exceso es norma, la sobriedad asusta. Pero con el tiempo, esa postura revela su fuerza, porque todo lo verdadero, aunque discreto, tarde o temprano florece. Y cuando florece, nadie puede ignorarlo. Quien no necesita ser visto carga un poder invisible. Camina más despacio, pero donde pisa deja huella. Habla menos, pero lo que dice resuena. Aparece menos, pero cuando surge, cambia el clima del lugar. Porque su presencia no grita, transforma. Esa es la belleza austera del silencio estoico. No el silencio de la omisión, sino de la conciencia. El silencio de quien sabe que la mayor conquista no es ser aplaudido por muchos, sino ser reconocido por pocos, y principalmente por sí mismo. Y por eso, en un mundo obsesionado con la atención, quien vive así se vuelve un faro discreto. No llama, pero orienta. No brilla para todos, pero ilumina profundamente a quien sabe ver. Número 9. La discreción de quien ya hizo las paces con su propio valor. Hay personas que no entran a un ambiente con prisa, que no intentan causar buena impresión, que no cuentan enseguida sus historias ni entregan sus títulos. Llegan despacio, se quedan al margen los primeros minutos, observan, escuchan, miden el ritmo del lugar. Y solo entonces, cuando encuentran espacio, se revelan. Y cuando se revelan, no hay exagero, no hay seducción, no hay esfuerzo, solo hay verdad. Ese tipo de comportamiento no es común, porque nos enseñaron desde temprano a vender nuestra imagen, a hablar bien de nosotros mismos, a destacar puntos fuertes, a impresionar en los primeros segundos. El mundo nos preparó para ser vitrinas. Y quien se niega a eso, quien prefiere ser casa y no fachada, al principio siempre parece fuera de lugar. Pero hay una fuerza tremenda en quien se permite ser descubierto y no presentado, en quien ofrece presencia, no performance, en quien no intenta acelerar el afecto ajeno, porque confía en el tiempo y confía en sí. Zenón de Sitio, fundador del estoicismo, fue directo. Invencible no es quien domina al otro, sino quien se domina a sí mismo. Y parte de ese dominio proviene de la decisión de no empequeñecerse para encajar, ni inflarse para impresionar. Proviene del coraje de no explicar el propio valor, sino sostenerlo en silencio cada día. Estas personas viven desde un centro firme, un centro que no necesita refuerzos externos. Ya hicieron las paces con lo que son. Saben lo que tienen, lo que no, lo que eligieron dejar atrás. Y sobre todo, saben que lo que vale no es lo que los otros perciben. Es lo que permanece incluso cuando nadie lo ve. Y por eso no disputan atención. No intentan corregir interpretaciones. No entran en conflicto para probar que tienen razón. Porque en el fondo saben que el tiempo es el único argumento necesario. Saben que la consistencia dice lo que la vanidad jamás logra sostener. Ese tipo de presencia es casi desconcertante, porque no quiere nada de ti. No necesita que te guste, que admires o apruebes. Está ahí entera, incluso si no la ves.
Y esa ausencia de necesidad rompe una lógica invisible, la de que hay que conquistar a los demás para sentirse entero. Quien ya hizo las paces con su propio valor no se apresura. Y porque no se apresura, no tropieza. Camina con firmeza, no porque nunca se equivoque, sino porque ya aprendió a caer en silencio, a levantarse en silencio y a seguir, también en silencio. Y ese ciclo silencioso lo vuelve cada vez más entero. Lo sientes cuando encuentras a alguien así. Lo sientes en la conversación, en la mirada, en la ausencia de urgencia. La relación con ese tipo de persona no llega rápido. No explota, florece, toma tiempo. Pero cuando florece, es una conexión en la que sabes que puedes confiar, porque nació de lo real. La discreción aquí no es timidez, es madurez. Es saber que no todo necesita ser dicho, que no todo logro necesita mostrarse, que no todo sentimiento necesita entregarse de inmediato. Es un tipo de autocontrol que no reprime, preserva. Preserva la propia paz, preserva el ritmo, preserva el misterio, y ese misterio es una invitación, un llamado silencioso a que el otro también desacelere, también se escuche, también recuerde que hay valor en lo que se construye despacio, que hay belleza en lo no dicho, pero sentido. Ese es el magnetismo de quien ya no necesita probar, porque entendió que la mayor prueba de valor es el silencio tranquilo de quien sabe exactamente lo que lleva. Número 10. La quietud de quien no está siempre deseando. Algo existe, una inquietud que no hace ruido, pero consume por dentro. Es el deseo constante de más. Más atención, más respuestas, más confirmaciones. Una sed silenciosa que nunca se sacia, sin importar cuánto se tenga. Y esa sed, disfrazada de ambición, es lo que vuelve a muchos tan ruidosos. Porque quien vive siempre deseando algo, está siempre intentando decir algo, intentando ser notado, aceptado, amado. Pero hay otro camino, un camino raro, casi olvidado y profundamente magnético. El de la quietud de quien no necesita. No se trata de ausencia de sueños, ni de resignación. Se trata de un cambio de eje. En lugar de moverte por la carencia, moverte por la plenitud. En lugar de buscar porque te sientes vacío, caminar porque estás lleno. Y quien vive así es distinto. Es calmo, es seguro, es libre. Diógneto, antiguo estoico, comprendió pronto que el deseo en exceso es una forma de esclavitud. Y no solo el deseo por cosas materiales, sino, quizá peor, el deseo de reconocimiento, de prestigio, de presencia constante en la memoria ajena. Ese deseo es como una mano invisible que tira del ser hacia afuera de sí, y quien vive siendo tirado no logra permanecer. Está siempre al margen de sí mismo. La quietud de quien no está siempre deseando algo nace de un tipo específico de intimidad. La intimidad consigo. Esa persona ya se escuchó lo suficiente como para saber qué necesita y qué es solo ruido. Ya miró hacia adentro con suficiente coraje para distinguir entre voluntad y carencia. Y por eso no corre detrás de todo, elige. Y cuando elige, es entera. ¿Notas esa diferencia en la mirada? Hay ojos que suplican, incluso cuando sonríen. Y hay ojos que acogen incluso en silencio. La persona que no está siempre deseando algo, no manipula, no fuerza, no espera ser rellenada, ofrece. Y lo que ofrece no viene de un cálculo social, sino de un excedente. Da porque tiene, no porque quiera algo a cambio. Y eso lo cambia todo, porque la mayoría de las relaciones hoy nace de intercambios silenciosos, de acuerdos no dichos, de carencias vestidas de afecto. Pero estar con alguien que no quiere nada de ti, que simplemente está entero, sin segundas intenciones, es como respirar después de mucho tiempo sumergido. Es alivio, es liberación. Estas personas son como jardines escondidos. No las encuentras fácilmente, pero cuando las encuentras, percibes que ahí hay un espacio seguro. Un espacio donde no necesitas defenderte, no necesitas impresionar. No necesitas ganar, porque del otro lado está alguien que no está queriendo, está viviendo. Pero llegar a ese punto exige rupturas internas.
Hay que desmantelar la necesidad de ser elegido. Hay que dejar morir la obsesión por respuesta, por atención, por retorno. Y eso duele, porque vivimos en una cultura que nos enseñó que valemos por lo que conseguimos, por la cantidad de deseos cumplidos, por la visibilidad de las conquistas. Romper con eso es casi un acto de exilio. Sales de la lógica común, solo que en ese exilio algo florece, la paz de no necesitar. Y con ella viene la posibilidad de relacionarte desde la libertad, no desde la dependencia, de ofrecer amor sin apego, de estar presente sin cobranza, de cuidar sin controlar. Y ese tipo de presencia es raro, es silenciosa, pero profundamente transformadora. La persona que vive sin la necesidad constante de querer algo se mueve despacio, pero donde pasa deja huellas, porque su afecto es entero, su silencio es cómodo, su ausencia no es castigo, es pausa, y su compañía no exige, invita. Al final, eso es lo que diferencia a quien necesita atención de quien ofrece presencia. Uno quiere ser visto, el otro quiere ver, uno busca respuestas. El otro escucha. Uno exige amor, el otro ama. Y quien ama en silencio, sin esperar retorno, siempre es recordado, incluso cuando ya se ha ido. Número 11. El magnetismo de quien elige hablar menos. Hay palabras que nutren y palabras que vacían, y entre ellas hay un espacio sagrado, el silencio. No el silencio de la huida o la ausencia, sino el de la sabiduría. Ese que llega cuando el alma ya entendió que no todo necesita ser dicho, que no toda opinión necesita ser dada, que no toda presencia necesita ser verbalizada. Quien domina ese tipo de silencio carga un magnetismo raro, el de la contención. Hablar menos es un arte, pero es un arte olvidado. Nos enseñaron que expresarse es la cima de la autenticidad, que callar es omisión, que silenciar es debilidad. Pero eso es mentira. Muchas veces el silencio es la mayor expresión de fuerza, porque exige autocontrol, exige visión, exige el coraje de no explicarse y la confianza de que, incluso sin palabras, sigues estando entero. Perseo de Sitio, filósofo estoico, lo sabía. Sus orientaciones eran cortantes como navajas, simples, precisas, imposibles de ignorar. Habla poco y solo cuando sea necesario. No es una orientación sobre timidez, es sobre potencia. Porque quien habla menos ahorra energía, y quien ahorra energía se vuelve más presente, más atento, más lúcido. ¿Has estado cerca de alguien que habla poco? No por apatía, sino por claridad. Esas personas tienen una cualidad casi hipnótica. Cada palabra que dicen lleva peso, no porque hablen bonito, sino porque hablan con intención. Escuchas diferente. Sientes que lo que se dice no es reflejo, es elección. No es ruido, es dirección. Y eso es raro. La mayoría habla para llenar vacíos, para huir del malestar del silencio, para garantizar que nos noten, recuerden, validen. Pero quien ya se encontró consigo no necesita llenar nada. Está entero en la pausa. Está cómodo en el intervalo. No necesita justificar su presencia con palabras. Su presencia ya basta. Esas personas escuchan distinto. No están solo esperando su turno para hablar. Están ahí, absorbiendo, sintiendo, interpretando lo que está más allá de la superficie. Y cuando responden no reaccionan. Eligen. Eligen el tono, el tiempo, el peso. Sus respuestas no son espejo, son anclas. No hacen eco, sostienen. Y quizá por eso son tan magnéticas, porque cuando estás ante alguien así, desaceleras. Te escuchas más, piensas antes de hablar, porque sabes que hay escucha del otro lado. No una escucha ansiosa o estratégica, una escucha viva, presente, entera. Pero para llegar ahí hay que quebrar muchas defensas. Hay que desaprender a protegerse con palabras. Hay que abandonar la necesidad de tener siempre algo que decir. Y eso duele, porque durante mucho tiempo aprendimos que cuanto más hablamos, más somos. Pero poco a poco, la vida muestra lo contrario, que lo esencial casi siempre es silencioso. Quien domina el arte de la contención no calla por miedo, calla por sabiduría, porque entendió
que hay momentos en que la palabra justa es el silencio, que hay situaciones en que hablar menos es proteger el vínculo, que hay relaciones que crecen no en la explicación, sino en la escucha, y ese tipo de sabiduría lo transforma todo: las relaciones, el trabajo, la manera de ocupar el mundo. La palabra deja de ser herramienta de control y se vuelve canal de presencia. Cada conversación se vuelve un espacio de verdad y cada silencio un espacio sagrado. La persona que habla poco pero con verdad no necesita repetirse, no necesita imponerse, no necesita subir el tono. Su palabra se recuerda no por el volumen, sino por el peso, porque lo que dice tiene raíz, y lo que tiene raíz permanece. Ese es el magnetismo de quien elige hablar menos. No grita, pero nadie puede ignorarlo. Número 12. El poder de quien no se deforma para agradar. ¿Alguna vez intentaste encajar tanto que olvidaste quién eras? Sonreíste cuando querías callar, estuviste de acuerdo cuando querías cuestionar, cediste cuando todo en ti gritaba no. La necesidad de ser aceptado es una de las fuerzas más primitivas del ser humano y una de las que más deforman, porque en el deseo de pertenecer mucha gente se pierde. Va moldeando el rostro, la voz, las elecciones. Va limando las aristas de la propia esencia hasta que solo queda una versión aceptable, pero completamente extraña de sí. Y hay un costo en eso, un costo alto, porque cada vez que te adaptas por miedo a no agradar, entregas un pedazo de ti. Y al final, incluso rodeado de gente, puedes sentirte profundamente solo, porque el mundo puede aceptar tu máscara, pero nunca amará a quien eres, si nunca lo muestras. Heráclito de Éfeso, filósofo de la era griega, influyó profundamente el pensamiento natural de los primeros estoicos. Para él, quien vive según la naturaleza nunca es pobre. Y vivir según la naturaleza, aquí, significa vivir según la propia verdad. Ser entero, incluso cuando eso signifique desagradar. Mantener el alma recta, incluso cuando eso cueste la aprobación de los demás. Quien no se deforma para agradar, carga una fuerza serena. Una firmeza que no necesita ser agresiva. Simplemente está, y por estar, impone presencia. No exige nada, pero tampoco lo entrega todo. Sabe dónde empieza y dónde termina. Sabe hasta dónde puede ir sin traicionarse. Y por eso es profundamente respetado. Porque no está en venta y eso fascina. En una era en la que todos intentan parecer algo, encontrar a alguien que simplemente es como escuchar silencio en medio del caos. Una presencia que no imita, que no finge, que no cede solo para ser aceptada, que dice sí porque quiere y no porque teme, que dice no con amor pero sin miedo. Estas personas parecen raras, y lo son, porque exige coraje. Exige estar dispuesto a ser malinterpretado, a ser rechazado, a caminar solo por un tiempo. Exige confiar en que siendo quien realmente eres, encontrarás a quien vea valor, no solo en tu luz, sino también en tus sombras. Y quizá este sea el punto más profundo de esta última lección. El verdadero encanto no está en ser perfecto para todos, sino en ser verdadero para ti. No está en encajar en todos los lugares, sino en ocupar con entereza los pocos lugares donde no necesitas esconderte. El encanto está en la verdad. Siempre estuvo. La persona que no se deforma para agradar habla poco de sí, pero cuando habla, nadie lo olvida. No por vanidad, sino porque hay coherencia. No hay exagero. No hay victimismo. No necesita que le gusten. Solo necesita ser respetada. Y el respeto que despierta no viene del miedo, sino de la claridad. Esa claridad sostiene sus vínculos. No atrae a todos, pero atrae a los correctos. A los que no exigen que se apague, a los que no se asustan con su intensidad, a los que saben que hay belleza en la imperfección sincera, que hay algo sagrado en quien decidió no traicionarse nunca más. Encantar en silencio es esto. No es esconderse, es revelarse con calma. No es agradar a todos, es permanecer verdadero, aunque eso incomode. Es hablar poco, pero vivir mucho. Es aceptar que no todos te entenderán. Y aún así elegir ser entero, porque el precio de deformarse es demasiado alto.
y ya aprendiste a amarte como para seguir pagándolo. Espero sinceramente que este mensaje te haya sido útil. Quiero felicitarte sinceramente por haber llegado hasta aquí y haber concluido el video. Eso significa que deseas mejorar como persona. Si te gustó el video, deja tu comentario. Si no sabes qué comentar, escribe gratitud. Así sabré que lo viste hasta el final. Si aún no estás suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Suscríbete ahora y únete a nosotros. El estoicismo está lleno de enseñanzas como esta, aplicables a nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, te animo a seguir aprendiendo sobre esta filosofía. Te dejo aquí 2 videos repletos de sabiduría estoica para que continúes aprendiendo. Hasta la próxima.